Ingeniera informática, profesora, creadora de contenido, defensora del poder humano de la tecnología. Esto no lo sabe mucha gente, pero yo hace como 15 años apliqué a Microsoft y me dijeron que no. Yo antes de trabajar en Microsoft, yo publicaba contenido en LinkedIn de cómo usar las herramientas y nadie me pagaba por ello, ¿no? Cumple 50 años la compañía. Sí, ¿no? me encanta tu camiseta, Sí, Nico. que La IA me ayuda mucho. Igual tardo lo mismo, pero doy un resultado mucho mejor. Capacidades que tú ya tienes, te las multiplica. O sea, un mal profesional, Ya. por mucho que use IA, va a ser un mal profesional. Cuando acaba la reunión me llega una notificación Sí. de que la reunión ha terminado y quién me ha mencionado y qué ha dicho de mí. Oye, olvídate de la IA. ¿Qué cosas haces tú? ¿Qué tienes en tu agenda? Ya. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Por qué te miden? ¿Por qué te pagan? Ya, todo el mundo tiene ahí como un punto de hay algo que a lo mejor no sé, o sea, Ajá. soy incompetente, pero soy conscientemente incompetente. ¿Dónde los quiero llevar yo? A la consciencia competente. Ok. Dentro de 5 años no me estarás preguntando sobre IA. ¿Qué es de lo que crees que no se está hablando y que no te está preguntando la gente, pero que tú siempre dices? El prompt engineering no es ninguna ingeniería. Eso se aprende en una tarde. Le pedí que me hiciera unas tiras cómicas y te aseguro que es la primera vez que ChatGPT me ha hecho reír a carcajadas. Esto va de 3 cosas. De querer, va del saber y luego va de poder, que es que la empresa como tal te tiene que facilitar una herramienta segura para que tú puedas usar la IA. ¿Cómo se incentiva esa adopción? No es fácil por muchas cosas y una de ellas es que no es obligatorio. Es un tema de hábitos. Sí. Cuando yo he ido a una reunión y he activado el Copilot porque las notas que me saca son ¿Cómo lejos estamos de que tú mandes a Copilot, le digas, oye, si hacen esta pregunta a Magda, que podría haber estado en la reunión, que conteste A, B y C, que ya estaba preparado y que sé que a lo mejor es de 1 hora y media de reunión, el único momento en el que a ti te tocaba intervenir, ¿no? la IA tiene como 3 promesas. De momento yo te digo que yo menos no trabajo. We want you to can. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. You listen me break up. Hoy nos acompaña Magda Teruel. Muchos apellidos, o sea, aquí tengo que empezar y tengo que tirar de chuleta, porque ingeniera informática, profesora, creadora de contenido, defensora del poder humano de la tecnología. Esta parte me encanta. Bienvenida, Magda. Gracias, Nico. Sí, yo creo que soy una ferviente defensora de mezclar lo humano con lo tecnológico y que hoy en día sobre todo está muy de moda con todo de la inteligencia artificial. Total. Se ha puesto como de relevancia, ¿no? Que, Sí. oye, esto va de personas, esto no va solo de tecnología y es Exacto, que yo estoy encantada. Exacto. Ayer tenía justo una cena con otros emprendedores y hablaban, ¿no? De vez en cuando del concepto este de human in the loop, que me parece que es una forma como muy fancy de decir que hay un humano como yo toda la vida mirando los procesos y las cosas que ocurren en las compañías, ¿no? Pero le pones este nombre y parece Sí, la que es etiqueta como, esta, sí, wow, sí. y es todo lo contrario, ¿no? Como volver precisamente a lo humano y revisar que no es solo una máquina pensando, sino que hay alguien más detrás Sí. a los mandos. A veces lo de las etiquetas es importante, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, esto va todo súper rápido, entonces Ya. a veces vale la pena, ¿no? Pararse, ponerle una etiqueta para asegurarte que todo el mundo lo entiende y Claro. que todo el mundo está en la misma página. Efectivamente, sí, es importante esta parte de divulgación también y de educar, ¿no? Nosotros, desde que empezamos, hemos pasado varios años donde lo principal que hacíamos era educar a las compañías, ¿no? En un nuevo modelo de trabajo y es importante y es bonito, ¿eh? Porque también cambia mucho la relación que tienes, ¿no? Con estos potenciales luego colaboradores, partners, que no estás vendiéndoles desde el principio, Eso sino es. que se produce una relación mucho más natural que luego acaba desembocando en relaciones seguramente más sostenibles y más duraderas, ¿no? Porque no parte como del oportunismo, sino que vas construyendo Sí. de manera conjunta. Yo te diría que estoy obsesionada con eso, con Sí, hacer ¿no? divulgación y que la gente lo entienda, que la gente no se sienta descolgada de todo lo que está pasando. Y aparte a mí lo que me encanta es que me hagan preguntas, porque cuando me hacen preguntas me están haciendo notar qué es lo importante para ellos, ¿no? O cuando me cuentan experiencias de cosas Sí. que no les han funcionado y me lo cuentan frustrados y Sí, sí, enfadados, sí, ¿no? sí, Tanto sí, sí, clientes sí, sí. como personas de la calle, ¿no? Claro. Que me envían un montón de mensajes por LinkedIn, ¿no? Me dicen, esto no me ha funcionado, ¿no? Y digo, hemos pasado del punto en que la IA nos va a quitar el trabajo y nos da miedo a la IA no hace lo que yo quiero, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, hay que acompañarles y hay que ayudarles a entender qué es lo que hay detrás y cómo sacarle el partido a todo eso. Pues cuéntanos exactamente cuál es tu rol a día de hoy en Microsoft, donde trabajas. Pues yo en Microsoft estoy en el equipo de partners. Es una organización dentro de Microsoft, un área que acompaña a los partners, que es todo nuestro ecosistema de empresas que nos ayudan a llegar donde nosotros no podemos llegar con los proyectos de los clientes, ¿no? Porque bueno, al final la subsidiaria de España de Microsoft pues tiene recursos limitados. Sí. Entonces, para llegar a los clientes a que adopten, a que entiendan, a que hagan proyectos, pues hacemos uso de esta red de partners que son de total confianza, a los que los formamos, les ayudamos
ayudamos a que tengan también las mismas habilidades que nosotros y que sean realmente Una una extensión, extensión, ¿no? correcto, una Qué bueno. extensión de nosotros. Entonces, en este proyecto además está siendo curioso porque los partners, además de ser nuestra palanca para llegar a los clientes, ellos mismos son usuarios de la tecnología, ¿no? Y tenemos un concepto muy chulo que le llamamos el Customer Zero, ¿no? El cliente cero, primero somos nosotros, los de Microsoft, ¿no? Claro, Que usamos claro. la herramienta internamente, pero para hacer nuestro trabajo, no para venderla. Y los partners que tienen que hacer lo mismo. Y a veces, a veces los partners me dicen, oye, ¿y qué casos de uso le cuento al cliente? Le digo, cuéntale los tuyos. Cuéntale cómo lo encanta. usas tú, porque eso les va a crear un vínculo de confianza, ¿no? Volviendo a lo que decías antes, ¿no? De crear confianza. Me voy a quedar con este concepto, ¿no? El Customer Zero, para lo que hablábamos antes de las etiquetas, un poco eso, ¿no? Nosotros nos pasa que nuestro propio modelo de trabajar con talento flexible y que puedan incorporarse freelance, sobre todo lo hacemos mucho en los equipos de marketing y de producto, lo llevamos aplicando en Shakers desde el día 1 y es verdad que nos ayuda muchísimo a tomar decisiones, a desarrollar producto, a trabajar la propuesta de valor, porque nosotros somos los primeros Correcto, usuarios. Y siempre lo decimos que es una de nuestras ventajas competitivas. Una de las razones por las cuales estamos yendo rápido y están pasando cosas es porque nos apoyamos en expertos que nos ayudan con cosas concretas, saliendo de los blancos y negros, ¿no? Que parece que solo puedes tener una relación que, oye, o trabajas conmigo 40 horas como empleado, si no, no Exacto, tenemos nada que 9 a hacer 5, juntos. ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces me gusta mucho este concepto y me lo voy a quedar para comentarlo con el equipo. Y luego veo aquí también que... O sea, profe en distintos sitios, ISDI, NESDI, Sí. Founders de Bali. Sí, y más. ¿Cómo compaginas estas dos cosas, no? Porque mujer del renacimiento, ¿no? Pues O sea, dedicando, un poco de dedicando todo. muchas horas, sí, pero al final piensa que es un poco inherente a mi posición, que tengo que aprender también a divulgar y a aprender a diseñar el mensaje, ya no solo el institucional, que también el institucional de Microsoft lo tengo que saber, pero cómo lo trasladamos a las empresas y a las personas que se quieren formar. Entonces, para mí es parte de mi trabajo y casi para mí es indistinto hacer esa formación más reglada, ¿no? Sí. Con el trabajo que hago en el día a día, que se basa mucho en divulgar y en compartir. Y esta parte, o sea, no sé cuándo puedes compartir, ¿no? Pero me genera mucha curiosidad entender lo que es el programa o el contenido, tiene que pasar algún tipo de check o de aprobación por parte de Microsoft en este caso. No, ¿O no. es totalmente Y por decirlo muy independiente? sencillo, no tiene que haber conflicto de interés. O sea, no puedo hacer formaciones de Google o de Amazon, pero todo lo que si es formación de Microsoft o de inteligencia artificial en general, pues oye, bienvenido sea, Sí. porque eso es otra manera de llegar más. Y Efectivamente. que mejor que venga alguien oficial de Microsoft, pues Claro, que tiene claro. todo el conocimiento que es más difícil que tengas si bueno. no estás dentro. Me encanta. ¿Y llevas mucho tiempo trabajando en la compañía? ¿O No, no llevo ni 3 años todavía. Ah, Hace vale. poquito, lo que pasa es que han sido como 10. Sí, Los he sentido como 10. Vale. Ha sido muy intenso y aparte Ajá. justo con todo el tema de la inteligencia artificial, pues, Sí. pues ha sido súper intenso. Ya. Pero no, hace poquito, en junio va a hacer 3 años que Qué estoy en bueno. Microsoft. Justo lo hablábamos antes de empezar, que cumple 50 años la compañía. Sí, ¿no? me Estos encanta días. tu camiseta, Sí, que Nico. llevo aquí de un evento en el que coincidimos hace unos días, chulísimo, que hicisteis en Madrid. El AI Tour, sí. Fue una pasada porque un poco este componente que no estamos tan acostumbrados aquí en España, yo creo, como del gran show americano, ¿no? A nivel de presentación de producto, de cómo hacer estas conferencias y tal. Y lo hicisteis en Kinépolis. Y entonces, joder, no me acordaba, uno, de lo cómodas que eran las butacas. O sea, estábamos ahí encantados Sí. como viendo una peli. Y dos, tú además hiciste una presentación súper interactiva, ¿no? Y ahí con la pantalla grande y no sé si había 2000 personas viéndote. Y dices como, joder, qué efectivo, ¿no? También como esta manera de comunicar, y estaban todos vuestros partners, ¿no? Entonces, me gusta mucho este concepto de ecosistema también, de juntar a todo el mundo dentro de la misma ubicación y como que se mezclen y pasen cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto lo lleváis haciendo tiempo o cómo Sí, surge? sí. Cada año hacemos 2 Vale. eventos así y una de las cosas muy importantes para mí es que en esos eventos también vienen los clientes y hablan Claro. y comparten. Y te digo que a veces vende más un cliente explicando qué es lo que ha hecho y Sí. los resultados que ha tenido que 10 comerciales que vayan a hacer su presentación de PowerPoint, Totalmente ¿no? de acuerdo. Entonces para mí eso es valiosísimo y gracias a los clientes que hacen esto, ¿no? Y luego por la tarde además tuvimos el evento especial con los partners, ¿vale? Que esto ya fue más exclusivo y Ok. más, no tan masivo, Vale. donde les invitamos a formar parte un poco más cercana y más relacional de la experiencia de cumplir 50 años en la empresa. Fue súper chulo, sí. Y volviendo un poco a estos 50 años, es una de estas compañías como míticas, ¿no? Que hemos crecido con ella.
¿Tú te imaginabas que ibas a trabajar algún momento allí o era algo que ha surgido y que la vida te ha llevado a estar en este sitio? ¿O había un componente aspiracional de decir, wow, luego, ¿no? Me gustaría que estuviese... Intencional total. Sí. Sí. De hecho, esto no lo sabe mucha gente, pero yo hace como 15 años apliqué a Microsoft, estaba en otra empresa y apliqué y me dijeron que no. Me dijeron que no, era un rol bastante técnico. Yo soy ingeniera informática de formación, pero no tengo un perfil súper técnico. Y me dijeron que no. Y eso se quedó ahí como latente de ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad. Y fue súper intencional. Es que a mí me encanta. Yo, antes de trabajar en Microsoft, yo publicaba contenido en LinkedIn de cómo usar las herramientas. Y nadie me pagaba por ello, ¿no? Y ahora, además, me pagan la nómina, ¿no? Entonces está bien que además me paguen por hablar de ello, que antes lo hacía gratis. Qué bueno. Seguimos con la lista de cosas que yo no sé cómo sacas horas en el día para hacer todo esto, pero bueno, creadora de la newsletter Copilota tu día a día. ¿Esto cómo surge? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Sí, llevo poco tiempo en esa forma, pero llevo mucho tiempo publicando contenido en LinkedIn, en plan pildoritas. Me encanta el rollo demo, vídeo de un minutillo, captura de pantalla de cómo se hace. De hecho, curiosamente, las personas que más les gusta mi contenido son las que más inseguras se sienten con la tecnología, porque digo que estoy obsesionada con la divulgación y ponerlo sencillo, que todo el mundo lo entienda. Entonces, el modelo newsletter es un poco diferente, un poco más entrar en profundidad, más largo de leer, no es algo un post que te lees cuando te estás tomando el café, sino pensando en, oye, date la oportunidad de relajarte, de leer, de aprender, de releértelo 2 o 3 veces, porque hay más enjundia, hay más contenido que no en los posts cortitos de LinkedIn. A mí lo de escribir siempre me ha encantado. Sí. Tengo por aquí, que esto no sé si lo cuentas tú mucho, que también tienes una faceta como poeta. Sí. De hecho, yo era la típica que estudiaba ciencias puras, que ganaba el concurso de escritura del cole, ¿no? De esa fusión. Y me encanta escribir poesía. Me ayuda a dejar ir, a compartir, a poner ahí cosas que están rondando en la cabeza. Yo ahora digo a la broma que Copilot y ChatGPT también escriben poesía, pero bueno, que hoy es día es raro que alguien escriba poesía. Pero me encanta. Aquí, por si te quieren buscar, el proyecto se llama Safari Lunar, ¿no? Safari Lunar. Y que es donde combinas poesía y sensibilidad con el mundo digital y humano. Escribí un librito de poesía que lo publiqué. Y bueno, eso fue como un gran hito, ¿no? Oye, he escrito un libro de poesía autopublicado. Pero bueno, ahora tienes estas posibilidades, ¿no? Esto es la nueva economía de los creadores de contenido, que cualquiera es autónomo en poder compartir y que Amazon lo imprime a demanda. ¿Sabes? Esto es maravilloso. Tenemos un proyecto en el cajón que a ver si conseguimos sacar en 2025 de un libro. Tenemos ya ahí al 70%, pero cuesta, ¿no? A veces como sacar como ese ratito, ¿no? Como para... Y también un poco, en mi caso, para vencer como ese síndrome del impostor, ¿no? Que tienes a veces, dices como, wow, yo no ganaba los concursos de poesía en el cole, ¿no? Entonces, como que cuesta un poco más, pero... Lo del síndrome del impostor, yo te confieso que cada vez que voy a poner algo en LinkedIn es como, ¿esto le va a interesar a alguien? Todavía, que todavía me cuesta, ¿no? Creerme que, oye, que esto realmente a la gente le gusta, hay gente que lo está esperando, y o sea que el síndrome del impostor está presente y es terrorífico. Escuchándote estaba pensando, alguna vez nos han contado, ¿no? Como que hay gente que tiene como estos hacks, incluso como de cuando está escribiendo contenido, imaginarse como a la audiencia, ¿no? Y decir, pues estoy escribiendo como si lo pudiese entender mi madre, ¿no? O algo así. ¿Tú utilizas alguna de estas técnicas como para intentar como filtrar cómo de técnico o no quieres que sea para que te pueda seguir todo el mundo? ¿O te sale muy conscientemente natural? No, sí, es bastante natural y de hecho escribo súper rápido, me ayudo de la IA desde luego y la tengo entrenada para que sepa como yo, corrijo mucho pero me da un buen esqueleto, pero no, es bastante natural de intentar hacerlo que se entienda súper bien. Soy súper exigente con los textos, también con los que leo y soy súper maniática de que se entienda bien. Si me he olvidado un acento, edito y vuelvo a publicar los puntos y comas, los separados. Como de esto que te duele, ¿no? Cuando sí. que dices como, es que creo que es muy importante. A veces pienso que va en contra, ¿no? de la eficiencia ser tan perfeccionista, porque vas más lento, pero yo creo que ayuda luego a que todo se entienda mejor y que esté más pulido. No, yo creo que también es una manera, ¿no? Como de respetar el lenguaje, que también luego eso lo transmites y al tercero, ¿no? que te está leyendo, pues también le estás de alguna manera compartiendo. Bueno, pues
Esto era un poco... Te has dejado cosas, ¿eh? Sí, cuéntame, por favor. Que sepas que me encanta el deporte, Ah, vale. que hice una maratón y de hecho lo cuento en las charlas, que aprendí muchísimo de ello, Ok. porque cuando te preparas para una carrera como la maratón, ¿no? Sí. Pues no es muy diferente de cómo te preparas para la carrera tecnológica, ¿no? Que hay Ok. que entender qué punto de partida tienes, Vale. a dónde quieres llegar, cuál es tu Sí. objetivo, cómo diseñar el plan de entrenamiento o el plan de aprendizaje. Entonces, Vale. bueno, a mí me sirvió mucho de aprendizaje y lo cuento siempre en las charlas porque yo creo que la gente lo entiende muy bien. Oye, estoy en baja forma y me tengo que poner las pilas, pues Ya. oye, piensa en cómo está tu nivel de habilidades y hasta dónde quieres llegar para ponerte en Admiración marcha. total. Yo lo máximo que he hecho ha sido una media, ¿Y qué tal te fue? pero dentro de un Ironman. Ah, Entonces, bueno, con entonces... nadar y bici, pero me pareció un horror. O sea, Hombre, es se que no me tiene hizo nada que larguísimo ver, porque era claro. un circuito corto, entonces había que dar muchas vueltas sobre lo mismo. Y ya hubo un momento que me volví loco. Cuando pasé como por la misma esquina de la panadería en 10 Mallorca, veces ya, sí. no lucha podía ya mental, más. lucha Sí. mental total. ¿Tú cuál Sí. hiciste? La de Barcelona. Ah, Hice vale. la maratón de Barcelona, pero bueno, hace años ya. ¿eh? Sí, no, pero no tenía niños. Yo lo respeto un montón porque me parece que hay una parte como súper mental. Y que no es tanto un tema Mucho. solo de preparación física, sino que es de cabeza, ¿no? Sí, y sí. de cómo mantienes ahí y decir, sí, yo me inventaba técnicas de contar con el reloj, ahora me tomo un gel y tal, todo como para mantener la cabeza un poco Fría, sí. Pero, wow, el deporte es súper importante. Pues, si te parece, vamos a hablar un poco, ¿no? Como de este concepto de los superpoderes que te da la inteligencia artificial. Hablando, de hecho, con un compi tuyo, que no sé si esto es algo de la empresa o era suyo, me hablaba mucho como del concepto de darte una bicicleta, ¿no? Y entonces como que al final tienes como a la gente de la organización que tiene que llegar a un sitio, unos pueden ir caminando, otros pueden ir en bici, y cómo jugar un poco, ¿no? Como con este superpoder que de repente tienes, que es, oye, puedo hacer lo mismo que hacía antes, pero ir en bici, Más ir rápido, mucho más claro. rápido, cansarme menos, y mientras tanto a lo mejor incluso voy hablando por teléfono, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu visión alrededor de estos superpoderes? Sí, ¿Cómo mira, lo enfocas tú? mira, yo me fijo mucho en que nos dé oportunidad de hacer las cosas más rápido, pero no solo en eso. Ya. Y yo creo que le saco mucho partido a tener más creatividad, a tener más calidad, ¿no? Lo que te comentaba antes Sí. de ser bueno en lo que entregas. Ok. La IA me ayuda mucho. Igual tardo lo mismo, pero doy un resultado mucho mejor. Y para mí la IA es eso, ¿no? Que es capacidades que tú ya tienes, te las multiplica. Y esto lo cogí de Xavier Michana, que es un divulgador muy bueno de IA, que él dice, el multiplicador no puede ser cero. O sea, un mal profesional, Ya, por ya, mucho ya. que use IA, va a ser un mal profesional. Ya. Pero uno bueno se multiplica porque le ayuda a hacer mejor, más rápido, con más calidad lo que ella hace, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Poder seguir cultivando nuestras habilidades humanas, nuestras capacidades, lo que sabemos hacer, entender bien cómo usarlo y sacarle partido usándolo de la mejor manera posible para lo que queremos hacer, sea pues escribir mejor, diseñar imágenes, componer música o lo que quieras, ¿no? O sea, no creo que vaya a terminar con las profesiones, sino que si tú te dedicas a una profesión y no usas IA, cuando la uses vas a hacerla muchísimo mejor. Y para mí ese es el superpoder, de poder hacer lo que tú ya sabes hacer, pero mejor. Y yo creo que se nota la diferencia. ¿Y hay alguna situación concreta o algún ejemplo que recuerdes, ¿no? Que digas como, esto realmente ha cambiado la forma de trabajar, ¿no? Mira, vivo en Teams, Vale. vivo en las reuniones. Ok. Entonces, para mí es algo muy sencillo, pero muy fácil que me haga las actas de las reuniones, Ya. que permita seguirlas. Reuniones que yo tengo 4 convocatorias a la vez Ya. y no puedo ir a todas. Es materialmente imposible, ¿no? Pues oye... Funciona cada vez mejor, ¿eh? Todo Sí, es esto. una pasada. Y pues voy a una y a las Sí. otras 3 mando copilot y cuando llega cuando acaba la reunión me llega una notificación Sí. de que la reunión ha terminado y quién me ha mencionado y qué ha dicho de mí. Claro. Si me ha puesto tareas y demás. Sí. Y ahora estamos sacando, por ejemplo, el interpreter, que no sé si lo has visto, Sí. que traduce en Esto tiempo me real parece- la voz. Eso es o sea, romper la barrera, increíble. ser mucho más inclusivos Sí, sí. con el lenguaje. Y es algo que yo creo que todo el mundo está deseando. Incluso fuera del entorno, ¿no? de la empresa o del trabajo, ¿no? O sea, a mí me encanta viajar, por ejemplo, y el poder aspirar como a romper esa barrera de poder conectar con alguien a través del lenguaje, pudiendo comunicarse Sí, en tiempo totalmente, real. totalmente. Me parece que es que tiene un potencial increíble, ¿no? A nivel de diversidad cultural y de poder aprender de gente Sí. que hasta ahora tenías esa barrera. Yo Sí. viví un tiempo en China Uf. y claro, entonces lo viví mucho en mis carnes, ¿no? Cuando llegué a Pekín, que no hablaba mandarín, luego ya me tocó aprender un poco para comer, porque si no, Para no defenderte, había, claro, sí. no había forma, pero claro, cuando desbloqueabas, ¿no? Y eras capaz de, aunque fuesen unas cosas como básicas, pero el lenguaje te da
ese superpoder también, ¿no? Eso es, de la sí. comunicación. Sí. Qué chulo. Y, o sea, ¿y cómo dirías, o sea, qué cosas has aprendido, ¿no? De tener como que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De subir el nivel, de poder trabajar mejor, pero claro, hay como que reaprender a trabajar, ¿no? De alguna manera. O sea, esta parte, para la gente que no se ha metido todavía o que está ahí dudando, ¿tú cómo les animas o cómo les propones que se planteen, ¿no? Como ese primer paso, ¿no? De, oye, Sí, mira, hay varias opciones aquí. Una Vale. es, oye, yo voy a hacer, por ejemplo, una formación de IA y que me Ok. expliquen todas las capacidades Vale. que tiene. Entonces, probablemente las cosas que te cuenten no serán exactamente exactas Ya. a las que tú haces, pero que te inspire un poco. Oye, pues mira, Vale. esto que me ha enseñado no es exactamente como lo hago yo o con este documento o el proceso mío es diferente, pero intentar mapearlo con cosas de tu como día a entender día. el potencial, ¿no? Como un primer Exacto, paso. saber de alguna extrapolar, forma. ¿vale? Que volvemos a capacidades humanas, ¿eh? Vale. Sí, claro. Pero capacidad de análisis para poderlo extraer cuál es el concepto de lo que hay detrás y poderlo aplicar. Y la otra es, oye, olvídate de la IA. Ya. ¿Qué cosas haces tú? ¿Qué Claro. tienes en tu agenda? Ya. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Por qué te miden? ¿Por qué te pagan? Y de manera consciente ver si con la IA lo puedes hacer de otra manera. Y eso es intentar Eso me gusta. llenar tus puntos de contacto, igual que te tomas el café por la mañana, pensar en, oye, pues el prompt del día que voy a usar e intentar... El prompt del día que voy a usar y, oye, es una manera de empezar por algo fácil y sencillo. Cosas muy tontas, ¿eh? Que yo siempre recomiendo, oye, tú vas a enviar un documento, pues antes de enviarlo, pregúntale a la IA, ¿cuáles son los puntos clave? Dame 3 puntos clave de este documento. Ya. Y si esos puntos están alineados con lo que tú tenías pensado, es que ese documento está bien Claro. estructurado. Si se ha ido completamente, es que tienes que hacer algo, reordénalo, reescríbelo y dale un toque porque no se ha entendido. Ya. Y también la persona que lo abra, lo primero que va a hacer va a ser pedirle a la IA un resumen si el documento es muy largo, entonces asegúrate de que está bien escrito. Vale. Y luego hay que saber delegar. Y llega un momento en el que cuando está muy integrada tienes que saber decidir qué cosas haces tú y qué cosas que hace la IA. Vale. Y Ethan Mollick es un divulgador de IA que tiene el concepto de cyborg y el concepto de centauro, ¿no? Entonces, Ok. el centauro es totalmente separado, una parte animal y una parte cuerpo. Entonces, Vale. oye, los y el emails cyborg está los integrado, escribo ¿no? yo, ¿no? Los emails los escribo yo, pero las tablas, las pivot table de Excel, que me las haga la IA, que las odio. Vale. Pero luego llega el momento de, oye, pues cyborg integrado, que es, yo igual empiezo un documento, pero la IA me lo revisa, me da ideas, me da alternativas, ¿no? sí. Y esa manera es súper Casi como si estuvieras fluida. trabajando en equipo, ¿no? Que es como esta Como idea un del copiloto, copiloto, claro, ahí el nombre del efectivamente. copilot pensando en ese copiloto, no piloto automático nunca, Ya, copiloto, ya. que con todos los temas de sabemos que alucina, Sí, de que se puede sí. equivocar, de que Ya. tiene sesgos, y sabiéndolo todo cómo funciona, Sí. es más fácil también poderla usar con responsabilidad y con juicio. Hablando de esta parte de los sesgos, ¿no? Me hace pensar en lo que comentabas antes, ¿no? De que tienes una relación muy interactiva con la gente que te lee, que te sigue, que te hacen preguntas, ¿no? Entonces, esas preguntas, cuando van en torno un poco a los miedos o al respeto que le da a la gente todos estos temas, ¿qué suele salir más o qué te comparten? Pues mira, en empresa te diría que temas de seguridad. ¿Vale? ¿Vale? Que sus datos no Sí, que puedan el tema para accederse. vosotros es, Exactamente. o sea, que importantísimo. no puedan filtrarse, que la información no salga del perímetro Ya. de seguridad de la empresa. O sea, cuando estoy en entorno corporativo, te diría que el 80% de los miedos y de las inquietudes van en torno a eso. Ok. Y en entorno personal, pues sobre todo en quedarse fuera, en no saber utilizarlo, yo creo que allá hay bastante incompetencia consciente, no sé si conoces el concepto ¿no? De, A ver. oye, cuando yo no sé nada, soy inconscientemente incompetente, no sé ni lo que me estoy perdiendo, ¿vale? Yo creo que no hay casi nadie ahí ya. Ya. Todo el mundo tiene ahí como un punto de, hay algo que a lo mejor no sé, o sea, Ajá. soy incompetente, pero soy conscientemente incompetente. ¿Dónde los quiero llevar yo? A la conciencia competente. Ok. Es decir, oye, esto lo sé que lo tengo que usar y voy a usarlo, ¿no? Vale. Y luego llegará, o sea, dentro de 5 años no me estarás preguntando sobre IA, porque Ya. estará totalmente integrado, ¿no? Seremos inconscientemente competentes. Igual Vale. que yo uso las gafas para ver Claro. y utilizo el Outlook para enviar un correo, esa Ni lo tecnología va a piensas. ser totalmente integrada. Ok. No sé cuán lejos estamos de eso, Ajá. porque todavía hay mucho camino por recorrer, pero es un futuro. Y, o sea, esto es un poco, ¿no? Como lo que sí que te preguntan y qué es de lo que crees que no se está hablando y que no te está preguntando la gente, pero que tú siempre dices, esta es la clave, ¿no? Por aquí va la peli. Mira, yo creo que mucho la gente se obsesiona en el prompt engineering y es verdad que hay que saber preguntar, pero tenemos que ir a un paso antes de ¿y qué le pregunto? Ok. ¿Vale? Entonces yo creo que Ya. primero hay que pensar, oye, ¿en qué vas a invertir
tus habilidades y en a qué vas a usarla. Ajá. Y luego también ya vendrá que, por cierto, el prompt engineering no es ninguna ingeniería. Ya. Yo estudio en ingeniería. Eso no es una ingeniería. Eso se aprende en una tarde, ¿no? Ujú. Y es más ensayo-error. Y de hecho, como mito, también te diría que, oye, no, es que tienes que escribir bien el prompt. Yo lo que digo es que tiene que ser como una conversación. Ya. Como si estuvieras hablando con alguien y le pides algo y esa persona se equivoca, no te da lo que esperas, pues le pides que lo haga de otra manera, que amplíe, que no te lo explique así. Pues con la IA es exactamente igual. O sea, no es tanto en obsesionarse con el prompt perfecto, Ajá. sino en saber interpretar la respuesta y pedirle que la lleve a lo que tú esperas, a que cumpla tus expectativas, que sea relevante para ti. Escuchándote, pensaba que el otro día estaba con unos amigos y estábamos como jugando un poco, ¿no? Con hacer estas preguntas, de cómo preguntarlas y ver cómo hasta dónde podía llegar. Y entonces estábamos testando sobre todo la parte del sentido del humor, ¿no? Y me pareció muy curioso porque le hicimos que gastase una broma y como que la siguiente pregunta la contestase de tal manera y luego como que te preguntaba, ¿no? Ah, ha sido gracioso, se ha reído la gente. Y dije, wow, esto es... por aquí hay un camino todavía que recorrer, ¿no? De darle como ese punto, ¿no? Como esos traits como humanos, ¿no? De sentido del humor, de empatía, etcétera, ¿no? Que a lo mejor no son las cosas que se hablan tanto en un entorno laboral, pero que a otros niveles, siendo un copilot que tiene mucha información sobre ti, Claro. como que pueden empezar a entrar, ¿no? Sí, Entonces, yo tengo que decirte que los últimos modelos, por ejemplo, lo que ha salido recientemente de GPT que genera imágenes súper ¿vale? buenas, Sí. le pedí que me hiciera unas tiras cómicas y te aseguro que es la primera vez que ChatGPT me ha hecho reír a carcajadas. Wow. Porque no sé si es exclusivo del concepto de las imágenes que Sí. ha metido ese componente humorístico que hasta ahora no lo había visto nunca. Vale. O sea, ChatGPT era muy malo como copilot haciendo Sí. bromas y Ya. teniendo sentido del humor. Sí. Pero te confieso que me reía a carcajadas. ¿Y con crees las- porque de alguna manera tenía información de las cosas que a ti te pueden hacer gracia? ¿O Un poco sí, porque le pedí en concreto una tira cómica para Vale. el evento del AI Tour, que Sí, estaba con mi compañero sí. David Hurtado, y te explico la Vale, anécdota vale. porque era muy buena. Sí, O sea, sí. yo le pasé una foto de nosotros dos en el evento del año pasado, Ok. y yo en ese evento hoy voy súper sobria, Sí. pero llevaba unos pantalones muy cantosos. O sea, llevaba Vale. unos pantalones azules, rojos, como muy cantosos, ¿no? Entonces Vale. le pasé una foto y le dije que me hiciera una tira cómica, Sí. ¿no? Y entonces en el diálogo que me propuso, David me decía, está claro que saber de ella no significa que tengas buen gusto para los pantalones, ¿no? ¿Cómo ha entendido que esos pantalones podían ser como Sí, como carne estridentes o tal y- de humor, wow. ¿no? O sea, me Ya. quedé flipando. Yo me Sí, estallé sí. a reír porque digo, ostras, qué curioso que la haya pillado. Increíble, increíble. Sí, pues ahí yo creo que eso irá evolucionando, pero bueno, veremos hacia dónde, ¿no? Sí. Tengo aquí también apuntado, ¿no? Este concepto de como la inteligencia artificial dentro de las organizaciones y como todo lo que no te cuentan como de manera teórica, ¿no? Como en un white paper y como en estos equipos que están en fase de adopción, ¿qué es lo que se malinterpreta más o como que no se está orientando de manera adecuada? Vale, en la organización, te refieres Sí. en el concepto empresarial. Mira, esto va de tres cosas. Va de querer, y esto va muy pegadito al individuo, va muy pegadito a la persona y de tus inquietudes y que tú veas eso de qué manera te puede ayudar a ti. Ya. Va del saber. O sea, alguien te tiene que ayudar a entender cuáles son las capacidades que tiene esto y cómo lo vas a usar. Y luego va de poder, que es que la empresa como tal te tiene que facilitar una herramienta Ya. segura para que tú puedas usar la IA, ¿no? Entonces, no te puedes dejar nada. O sea, tienes que tener, en el poder tienes que tener una manera de garantizar que, por ejemplo, no hay datos expuestos accidentalmente que la IA pueda usar, y esto nos Claro. lo hemos encontrado en muchas Ya. empresas, porque, claro, esto es paso 1, digamos, pero en el paso 0 hay una higiene de todos tus datos, de cómo están estructurados, de cómo das permisos a... Que eso ya es antes de la IA, ¿no? Que tú no tengas compartida una carpeta con toda la empresa, Ya. ¿no? Entonces, bueno, hay que poder dar una garantía de que tus empleados van a poder usar la IA de manera segura, ¿no? Y luego el saber, que obviamente va mucho de formación, pero no solo formación como tal, ¿no? Ya. El concepto más de adopción y el querer, que esto tenemos que querer todos. Claro, ahí voy, ¿no? Como, ¿y cómo se incentiva esa adopción o qué herramientas tienen las empresas para, oye, que no sea a lo mejor una decisión personal de la gente? Porque es un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? De, oye, si ahora las gafas para ver mejor están disponibles, o sea, joder, pues si hay alguien que le cuesta ver, que las utilice todo el mundo, ¿no? Sobre todo si están disponibles y cómo haces como para incentivar que
que la gente lo utilice, ¿no? Y que no sigan trabajando como Sí, no es la fácil, vieja escuela. No es fácil por muchas cosas y una de ellas es que no es obligatorio. Claro. O sea, yo si me quiero conectar al Teams, en pandemia o me conectaba al Teams o esa reunión yo no podía hacerla, Ya, ¿vale? ya. Pero ahora nadie me obliga a usar la IA. Es algo que si Vale. en mi conexión neuronal ha hecho clic Sí. cuando yo he ido a una reunión y he activado el Copilot porque las notas que me saca son Claro. y ya me ahorro de hacerlas, Ya. pues eso ya forma parte del hábito. Es un tema de hábitos. Es un tema de encontrar algo que conecte y que permee y que cree adherencia. Acabo de pensar, ¿no? Escuchándote, que no sé, esto a lo mejor es una tontería que estoy diciendo, o que ya se hace y lo utiliza todo el mundo y yo no me he enterado. ¿Cómo de lejos estamos de que tú mandes a Copilot y le digas, oye, si hacen esta pregunta a Magda, que podría haber estado en la reunión, que conteste a B y C, que ya estaba preparado y que sé que a lo mejor es de 1 hora y media de reunión el único momento en el que a ti te tocaba intervenir, ¿no? O sea, ¿estamos ya aquí o...? Todavía no. La Ok. tecnología podría existir, Vale. o sea, desarrollar un pequeño add-on, ¿no? Que Sí. hiciera esto es posible. Todavía no. O sea, lo que hay ahora Que sí que es levante que, la mano, ¿no? Y que que te avises diga, sí que, "Ey". con mi voz incluso, ¿no? Claro. Entonces ya, vamos, mando mi avatar y ya no tengo ni El que digital ir. twin, ¿no? Como No, aplicado no, como no lo a pongamos este- como a este idea punto. que al final vamos a... pero Esto lo sí, sí. O sea, cortamos. como tecnología eso podría existir porque al final, en el caso de las reuniones y en Ya. concreto Copilot, está escuchando constantemente la transcripción. Claro. Y de hecho hay un agente que llamamos, que se llama facilitador, que ya está escuchando activamente y, por ejemplo, cuando llevas la mitad de la reunión, detecta qué temas de la agenda has tratado y qué no, y te escribe mensajitos por el chat, nos manda mensajes de, chicos, ya llevamos la mitad de la reunión y este tema no se ha tratado, o han quedado estos El temas de la Pepito Grillo, agenda. ¿no? Un poco Y yo digo, como es que que- estamos a 0, que eso hable. O sea, Claro, ahora claro. simplemente se mantiene en un segundo nivel y escribe por el chat, pero realmente en cualquier momento va a intervenir, vamos a oír una voz y Copilot nos va a hablar. Increíble. Sí, sí, no creo que estemos tan lejos. Y a la hora de un poco el concepto de crear desigualdades, ¿no? O sea, cuando no es un tema de el trabajador o el humano o el empleado el que decide, oye, esta herramienta está a mi disposición, yo la utilizo o no, sino que viene un poco más como top-down y que alguien elige por ti si tú tienes esa herramienta disponible, esto, claro, es peligroso también, ¿no? Porque se pueden supuesto. generar desigualdades Claro, muy fuertes. si dos personas en el mismo departamento, a uno le doy la IA y al otro no, Claro. y les pido los mismos objetivos, pues Eso hay es. un desagravio, ¿no? Sí. Comparativo. Entonces, hay que tenerlo conscientemente y cuando tú diseñas tu estrategia de IA en la empresa, tienes que crear un perfilado y tienes Ya. que ver usuarios qué necesidades van a tener Ujú. y ver a cada uno qué tipo de IA le das. Porque hay IAs, o sea, hay una versión de Copilot que se llama Copilot Chat que es gratuita, ahora está Ok. incluida con Vale. la licencia, ¿no? Entonces, Ok. oye, empieza por ahí y ves luego qué otras necesidades va a tener esa persona, ese departamento, para ir escalando, pues oye, a hacer cosas un poco más complejas. O sea, que se pero puede jugar pasar. también incluso a nivel de usuario, ¿no? Sí, De- sí, sí. El nivel de complejidad que tienes acceso dentro de la misma organización. Es Esto- súper granular, es súper granular. O sea, puedes Esto, decidir. claro, esto es importante porque no todo el mundo Sí, necesita. pero te digo una cosa, el que no se lo den, lo va a usar por su cuenta, seguro. O sea, Esto- si no se lo das, va a irse a ChatGPT o a donde sea, porque Eso es. ven que sí que es una ventaja y que pueden hacer cosas, ¿no? En el Claro. que sea traducir, resumir, sí. entender, aprender. Es que hay un montón de cosas que te ayuda a hacer Total. que son muy naturales y que no te tienes que ir ahí al arco de iglesia. Esto nos ha pasado en Shakers en algún momento y ha generado la reflexión de decir, wow, si el equipo lo está utilizando, ¿no? Y está buscando la manera de introducir estas herramientas, a lo mejor es mi responsabilidad de alguna forma Sí. incluirlo, ¿no? Sí. Dentro del paquete y Sí, igual sí. que les das un ordenador para que puedan trabajar, pues oye, pues que tengan acceso a estas cosas. Es una decisión empresarial y lo mismo que hace, no sé, 40 años no decidiste darles el correo. O sea, aquí a todo el mundo le doy acceso a Internet, o a algunos no le Claro. doy. No, le voy a dar a todo el mundo, Ya. ¿no? Entonces, Tú a la biblioteca, ¿no? Exacto, Buscar aquí a buscar, a en la hacer research. enciclopedia. Ya, interesante. Y claro, tú un poco hablando, ¿no? Como de este concepto de hacer 1000 cosas distintas, un perfil súper polivalente, como dar mucha importancia también como a tus intereses a nivel personal. ¿Cómo hacemos, ¿no? Como para que toda esta productividad potencial que se puede ganar no se convierta únicamente, ¿no? En trabajar más y más horas y tal, y que de alguna manera también pueda tener un impacto positivo a nivel de conciliación o... Sí,
Sí, bueno, a ver, al final la IA nos puede, tiene como tres promesas, ¿no? Vale. Una es hacer cosas más rápido y mejor, la otra es hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer Ok. y la otra cosa es dejar de hacer cosas completamente porque las delega la IA, ¿no? Entonces, ese espacio que deja es una decisión un poco estratégica de a qué la vas a dedicar y de momento yo te digo que yo menos no trabajo, que trabajo más, gracias a la IA. Pero que, oye, bienvenido sea no apretar tanto, llenar tanto las agendas y los objetivos de las personas y que tengan más tiempo para pensar, para tomar decisiones, para, oye, todo esto que está pasando y que estás produciendo, transformarlo en algo de valor, que la IA puede hacer el trabajo de poco valor, que no te agrega nada, pasar los gastos, por ejemplo, ¿no? Que esto, oye, me pasé 1 hora y media pasando los gastos, haciendo fotos a los tickets, Total. ¿no? Pues voy a dejar que esto me lo haga una automatización y yo me voy a dedicar a cosas de valor. Conectado un poco con esto, ¿no? Y con las herramientas, hemos empezado a ver que hay organizaciones que tienen esta idea, ¿no? Como del AI Scouter, ¿no? O Scout y tal, como que de alguna manera están como surgen nuevas herramientas todos los días, como un poco como buscando y haciendo la labor de evangelización dentro de la propia organización, porque hasta qué punto puedes pretender que cada uno a nivel personal como que tenga que mantenerse al día, ¿no? Porque es que yo lo pienso y digo, solo leyendo novedades de cosas que salen todos los días, o sea, echaría 3 horas, no sé, por parar en algún momento, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es que tenemos una persona en el equipo bueno, que es un crack, y entonces nos resume de alguna manera de forma Qué bueno, semanal qué bueno. todo esto, ¿no? Y de hecho empezó en un grupo más reducido y nos dimos cuenta de que aportaba tanto valor que ahora lo compartimos con toda la organización. Y de hecho estamos pensando, que lo hablábamos ayer, si tiene sentido que se lo compartamos a algunos de nuestros partners también, como estas noticias un poco curadas, ¿no? De, oye, todo esto que está ocurriendo, tal, lo podrías utilizar de esta manera. ¿Crees que es importante que esto forme parte, ¿no? Como esa labor como de investigación, de research, de estar ahí fuera, es un poco más el rol de la organización a nivel individual? O sea, A ver, aquí quién a nivel quién tira, individual ¿no? nunca te va a sobrar, porque Ya. al final es conocimiento y son herramientas con las que tú te vas a equipar para poder trabajar mejor. Pero luego es importante que las empresas tengan esta conciencia, esta flexibilidad. Yo digo también que no se encariñen mucho con las cosas que decidan a nivel que implementamos, porque va a cambiar, o sea, hay que ser flexible, hay que ser líquido, porque van a ir cambiando cosas. Entonces, bueno, que lo adopten dentro de sus dinámicas habituales. Ajá. El concepto Champions siempre ha sido interesante en la gestión del cambio para poder escalar, porque si no, no escala. Entonces, con la IA todavía tiene más peso porque es algo que está constantemente cambiando. Entonces, no hace falta que todo el mundo esté buscando activamente, pero sí que es verdad que es muy importante tener como esa fuente de conocimiento para que todo el mundo esté informado, porque ya no solo para lo que van a utilizar dentro de la empresa, es que para ellos lo que se van a llevar y son skills que se van a necesitar. Pero bueno, tampoco nos obsesionemos. Ya, O sea, yo creo que es más encontrar cuál es el 20% que te permite dominar el 80% y ver hasta dónde puede llegar. Y cada herramienta tendrá sus particularidades, pero el concepto y la metodología y el proceso de la IA generativa pues es similar, ¿no? Hay varias cosas que quiero tocar, ¿no? Antes de que terminemos. Por un lado, tenemos una sorpresa para ti. Wow. Voy a empezar por ahí. El equipo un poco... Ay, ¿te puedes creer que ha estado eso ahí todo el rato y no me he Y dado no lo habías cuenta? visto, ¿no? Pues mira, si quieres, Ay, ábrelo sí, qué y bien. nos cuentas a ver qué te hace sentir o qué te recuerda, ¿no? Ostras, sí, 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 qué bueno. Qué bueno. Esto fue, mis hijos hicieron fue Semana Santa del año pasado. Sí. Construyeron un centro con hormigas y las Vale. pusieron ahí como con los legos, construyeron una casita y las estaban cuidando, ¿no? Y, jolín, es que yo digo, vivo mi infancia a través de los ojos de mis hijos, porque cuando eres pequeño no te das cuenta, ¿no? Entonces, esa conciencia de que esto es maravilloso, que esta capacidad de imaginar sin límites, de poder... De sorprenderse, ¿no? Exactamente, Y de ilusionarse sorprenderte y con las de ver cosas. cosas donde a lo mejor no las veía otras personas, ¿no? Y es maravillosa y pues muchas gracias, muchas gracias. Sí, es que chulo. nos Sí. gustó mucho la historia. Eso es, y eso es de verdad mi que Instagram, ¿vale? Es de mi Instagram. Sí. Sí, sí, sí. que Muchas ahí gracias. conectan con tu proyecto Sí. que hablábamos antes de poesía también Sí. y cosas Qué bueno. que compartes. Vamos a aprovechar para hacerte unas preguntas rápidas. Nada, simplemente es como lo que te venga a la cabeza relacionado con Venga. estos temas, ¿no? Nosotros tenemos un concepto que utilizamos aquí en Shakers que nos hemos inventado al final, que es el free working, ¿no? Free working. Entonces, ¿esto a qué te suena o qué te hace pensar?
Mira, me suena a... No es trabajo de 9 a 5, esto es trabajo de donde quieras, sacando el mayor partido. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo en mi casa, trabajo muy a gusto. Me diseño un poco mi rol dentro de Microsoft, que esto creo que Microsoft también te da flexibilidad. O sea, puede parecer que es una empresa muy organizada, con sus organigramas y demás, que es verdad, pero luego dentro de esa posición cada uno se lo hace suyo, ¿no? Y intentar mezclar tus habilidades con las que requieren tus objetivos, que no los podemos olvidar, porque hay que servir y hay que cumplir, pero para mí es poder diseñar tu agenda, poder decidir a qué inviertes tiempo y luego complementar. Hay trabajos que, por desgracia, no permiten esa creatividad. Entonces, oye, complementalo tú. Si tienes una persona creativa, complementalo fuera. Intenta explotar ahí el free working, no directamente con el trabajo, pero sí con dedicando las horas de tu día a cosas productivas. Me encanta. Mil gracias. Esta un poco se conecta con uno de los valores de Shakers, pero un poco una situación que te haya hecho como ese sentido como de humildad, ¿no? De decir como cuando tropiezas con algo, cuando dices como, pensaba que lo sabía todo, ¿no? Y esto me ha recordado que todavía hay mucho camino por recorrer, por aprender y por también esto que hablábamos de los niños, ¿no? Como de ilusionarse y que no has llegado al final del camino, ¿no? Sino que estás todavía recorriéndolo. Sí, bueno, tropiezos tenemos todos y profesionalmente. Y yo reconozco que me he equivocado diseñando una sesión para un cliente, no saber leer bien la audiencia y equivocarme, ¿no? Y que alguien al final de la sesión me diga, no he entendido nada. Entonces eso para mí es error total, porque ese es precisamente mi primer objetivo, casi único, que entienda lo que les comparto, ¿no? Entonces yo reconozco que a veces tengo sesgos en eso, ¿no? Porque estoy súper acelerada y porque para mí es súper obvio, porque lo hago todos los días y llevo mucho tiempo, pero esa es mi realidad. Y luego cuando aterrizas en la realidad de las personas, pues te das cuenta de que no. Entonces yo me he equivocado diseñando sesiones de que no han servido para nada porque las personas no han conectado. Y para mí eso es pues muy frustrante, muy frustrante, es lo peor que me puede pasar. Entendido. Es un punto. ¿Cuál sería tu sueño más ambicioso? Mi sueño más ambicioso. Puede ser personal, profesional, una mezcla de los dos. Yo creo que tener mi empresa. Ese sería un punto que me gustaría en un futuro, poder tener mi propio modelo de negocio y poder a lo mejor diseñar algún producto digital. No a lo mejor solamente por tener una empresa, sino por poder tener algún producto digital y que a la gente le pueda interesar lo que yo ofrezco y poder llegarlo a monetizar. Eso podría ser una buena aspiración. Seguro que ocurre, o sea... con todo lo que nos has contado, o sea, no tengo ninguna duda de que la capacidad está, o sea, que es un tema de encontrar el momento adecuado, pero bueno, también, ¿no? Esto que nos contabas al principio, ¿no? Como esta flexibilidad de poder trabajar distintas cosas en paralelo. Exacto, sí. Qué bueno. Oye, pues invito a todo el mundo a que te sigan. Gracias. Yo creo que importante que se suscriban a tu newsletter. ¿Cómo la encuentran? En LinkedIn, sobre todo en LinkedIn, publico la mayor parte de mi contenido lo publico en LinkedIn, entonces ahí tengo la newsletter. Luego tengo el blog también, magda.es, y ahí pongo los tips más o menos que pongo en LinkedIn. Claro, LinkedIn al final es texto y un par o tres de imágenes, entonces ahí me permite pues más formato y más detalle, etcétera. Y ahí también se pueden suscribir para que les lleguen por correo electrónico. Tengo un canal de YouTube también, lo tengo un poquito abandonado, pero porque como soy muy perfeccionista, los vídeos tienen que salir perfectos y eso requiere muchísima dedicación. Entonces no siempre la tengo, pero bueno, cuando puedo, pues voy compartiendo contenido también en YouTube. Y juegas, ¿no? Como con una minitud también, ¿no? Como... Sí, mi mini avatar. Sí. Está fenomenal. Oye, pues en cualquier caso, muchísimas gracias. A vosotros, me lo paso muy bien. Tenerte aquí. Gracias. Y nada, y muchísima suerte con todo lo que nos has contado. Y 100% seguiremos. Voy a quedarme, ¿no? Con todas estas cosas que hemos estado hablando de el Customer Zero me ha encantado, y luego esta idea, ¿no? Como de reinventarse y de buscar una forma distinta de trabajar y ver qué haces con ese tiempo extra, ¿no? Que también es una decisión que tenemos. Si te quieres ir a correr con el tiempo extra, pues vas a hacer deporte, que está bien. A por ello. A ver si sacas otra maratón. A ver, no creo. Gracias, Magda. Gracias a vosotros. We want you to count. We want you to hear. We want you to dance all night long. You listen me, baby.